Buenas tardes para todos. Bienvenidos todos aquí a esta casa que el Señor nos ha permitido tener, a esta familia que se llama Amor y Vida. Estamos todos contentos después de estar alabando a nuestro Señor, dándole la gloria y la honra a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y yo quisiera hoy preguntarle a todos, pues, ¿quién nos está visitando por primera vez? ¿Quién está aquí por primera vez? Levante su mano. Bienvenidos, bienvenidas. Dios les ama, Dios les quiere hablar a su corazón y a través de Amor y Vida es una opción que tenemos de juntarnos todos los que somos los hijos de Él y compartir conocimientos, compartir ese amor que nos ha permitido tener. ¿Alguien más atrás que nos visite por primera vez? Bienvenidos también, esta pareja atrás, aquí en este lado, todos de casa. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque a Dios ha sido bueno. Nos ha permitido ya cumplir más de 9 años en este lugar y a través de las enseñanzas que damos, como estaba hablando ahora Juan David, de las enseñanzas de verdades bíblicas, vamos a poder conocer un poco más de la palabra. Entonces todos animémonos a conectarnos a través de esa enseñanza bíblica y también en los diferentes grupos que tenemos durante la semana. Hay varios grupos de hombres, de mujeres, grupos de set de oración y en fin, varias otras oportunidades que tenemos de acercarnos a Dios y acercarnos entre nosotros mismos. Yo le he dicho aquí en varias oportunidades que aquí a veces nosotros oímos la enseñanza de que alguien comparte desde acá arriba, pero a veces no podemos preguntar, o a veces no podemos opinar, o a veces no podemos contar algo que a nosotros nos haya sucedido. Y entonces cuando nos reunimos fuera de esta reunión de los sábados, podemos hacerlo también en los diferentes grupos, podemos participar activamente con las otras personas y podemos hacer las preguntas, podemos resolver algunas dudas. Por eso es importante que todos nos juntemos, no solamente aquí los sábados, sino también a través de los diferentes grupos que tenemos. Entonces todos bienvenidos. Hoy tenemos una sorpresa especial. Yo creo que es algo grande que el Señor nos va a hablar a través del testimonio de Amalfi. Amalfi, bienvenida. Amalfi es una amiga de años y el Señor ya ha hablado a ella y ha visto la mano de Dios en su vida. ¿Quieres ponerlo? Y hoy nos acompaña para que nosotros podamos oír de su testimonio y después vamos a continuar con la palabra que lo que el Señor nos ha entregado para compartir hoy. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy le doy gracias a Dios que me permite hablar de la fidelidad de Él en mi vida, en todos los momentos de mi vida y especialmente en los momentos de crisis. Y yo hoy quiero empezar, y de verdad que confío en Dios y me sentiría feliz si después de este testimonio les queda no en su mente, sino en su corazón una frase que la verdad ha sido tan importante en todo este proceso. Y la frase es que, la palabra de Dios ha sido mi ancla para sostenerme en medio de las crisis. Y la voy a repetir, la palabra de Dios es mi ancla para sostenerme en momentos de crisis. Y la verdad que ha sido la palabra de Dios. Y pensando en lo que es un ancla para un barco, recuerden que ese es un objeto de hierro que va sujeto a una cadena y que desde una embarcación se echa al fondo del lago o al fondo del río o al fondo del mar. ¿Para qué? Para asegurar la nave y evitar que la nave quede a la deriva cuando vienen esas tempestades. Y por eso la verdad esa frase para mí ha sido, me ha marcado, ha sido la palabra de Dios y yo quiero orar en ese sentido. Padre, en esta tarde yo te doy gracias, Dios, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor, de conocer tu palabra y especialmente de entender que tu palabra es un ancla, Señor, que nos sostiene, Señor, en las tempestades
y que evita, Señor, que nos hundamos, Señor. Padre, te doy muchas gracias porque en tu palabra dice que debemos recordar la promesa que tú nos has hecho, porque tu promesa es nuestra única esperanza y tu palabra renueva nuestras fuerzas y nos consuela en todas nuestras dificultades. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Y como les decía, el ancla no evita que lleguen las tempestades, no evita, pero estabiliza el barco en un lugar seguro hasta que pase la tormenta. Y asimismo, la palabra de Dios como ancla no va a evitar que lleguen tempestades a nuestra vida, que lleguen crisis, pero es un hecho que la palabra de Dios nos va a dar esperanza y nos va a dar estabilidad. Y no evita las tempestades y las crisis, porque la misma palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, Él ha vencido el mundo. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta lo que significa la palabra de Él en las situaciones difíciles que vivimos. Y pensando en esto, yo recordaba cómo en la palabra de Dios en Mateo 14, un buen día, los discípulos de Jesús están en el mar y de repente llega las olas se suben y la barca se va llenando de agua, y obviamente ante esa situación los discípulos tienen mucho miedo y el Señor Jesús se acerca en medio del agua y empieza a caminar. Y ellos empiezan a mirar aterrados que Él está caminando. Y Él les dice: no se asusten, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice al Señor Jesús: si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y el Señor Jesús dice una palabra. La palabra que le dice el Señor Jesús a Pedro, ¿saben cuál es? Ven, ven. Y esa palabra fue la que sostuvo a Pedro para que caminara en medio de ese mar turbulento. Y por eso hoy yo les pregunto a cada uno de ustedes: cuando llegan esas turbulencias a nuestra vida, cuando llegan a nuestra vida esos de repente, cuando nos damos cuenta de que uno de nuestros hijos está en las drogas, que uno de nuestros hijos ha tomado una orientación sexual incorrecta, que se nos ha muerto un familiar, que recibimos un diagnóstico de unos exámenes que nos entristecen, que se acabó el matrimonio, que se acabó la empresa. Ante esos de repente de Dios, ¿cuál es la palabra que les va a sostener? A Pedro en esa crisis lo sostuvo la palabra ven. Y a mí, en medio de las crisis que he tenido, me ha sostenido su palabra. Porque a veces las crisis llegan así, de repente. Hace casi 5 años, un buen lunes me acosté con mi esposo y el martes estaba en la cocina y llegó él casi cayéndose y cayó a mis brazos, suspiró y murió, sin estar enfermo. Fue terrible, fue difícil para mis hijos y para mí, pero fue su palabra. Durante esos primeros meses que nos levantábamos a orar los tres y a pedirle al Señor que nos fortaleciera en medio de esa crisis tan difícil. Y ahora en diciembre, a finales de noviembre, yo venía hace unos meses con una tos y venía presentando ciertos ahogos al respirar, y una noche me puse muy complicada y me tocó irme para la clínica. Allá me hicieron una serie de exámenes, entre ellos una radiografía de tórax y un TAC de tórax, y el diagnóstico fue bien desalentador,
Cuando salió el diagnóstico era que tenía un nódulo de 6 milímetros con sospechas de malignidad, un tumor sí, o sea, todos los diagnósticos eran difíciles. La verdad les digo que, les confieso, ese de repente de Dios me tambaleó terrible. Hubo noches de insomnio, hubo momentos difíciles de mucho temor, difíciles la verdad. Y aprovecho la ocasión para a ustedes como familia darles las gracias porque sé que oraron mucho por mí, muchos me mandaban palabras de aliento, me llamaban, muchos detalles de verdad del amor de Dios, del cuidado de Él a través de tantas y tantas personas. Y la verdad yo estoy convencida de que cuando llegan estas situaciones a nuestra vida, previamente Dios nos ha ido preparando, pero a veces nosotros no somos conscientes de que Él nos está preparando. A veces nuestros sentidos espirituales están como dormidos. Y yo venía los últimos domingos haciendo unos ayunos en mi casa sola los domingos, y el último domingo que me había propuesto hacer ese ayuno, ya habían salido el diagnóstico de esos exámenes. Igual dije, voy a hacer el ayuno, y ese día llegaron a mi casa 2 amigas y empezamos a orar, y el Señor nos llevó a leer el libro de Nehemías. Y es en el libro de Nehemías donde yo encuentro las herramientas con las cuales he podido combatir en medio de esta crisis, esta situación. Y hoy poderles decir que me siento bien, que me siento fortalecida porque he tomado las herramientas del Señor. Y entonces empecé a leer a Nehemías. Y en el capítulo 1 y 2, ahí en pantalla, van a aparecer unos puntos que fue los que yo tomé como herramientas en esta crisis. Les ubico un poquito en el contexto. Nehemías, él trabajaba en la corte de Persia y él era copero del rey. Él estaba siendo preparado, porque Dios prepara y a veces prepara en sitios que a uno le parecen como difíciles que Dios esté preparando, pero acuérdense que Dios preparó a Moisés en la corte de Faraón, a David en la corte de Saúl, y a Nehemías lo está preparando en la corte de Persia, donde el rey Artajerjes. Y él allí, él está bien, y de repente llega alguien y él pregunta por sus compatriotas judíos y pregunta por Jerusalén. Y cuando a él le cuentan que Jerusalén sus muros están derribados y que los judíos están atravesando momentos muy difíciles, están pasando hambre y destrucción, él dice la palabra que él llora. Dice, y perdón, les voy a leer ese pasaje. Dice en Nehemías 1, dice, cuando oí esto me senté a llorar. Y de hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré a Dios del cielo y dije, y eso mismo fue lo que sucedió conmigo. Cuando yo me di cuenta del diagnóstico, eso fue lo que hice. Pero algo que me parece importante en este versículo que quiero que resaltarlo, es que uno no se puede quedar en ese punto. Uno no se puede quedar llorando y haciendo duelo. No podemos quedarnos. Como hay un amigo bien especial que él siempre dice, oración es orar y acción. Y eso es lo que hace Nehemías. Él ora, hace el ayuno, hace el duelo y empieza a señalar los atributos de Dios. En el punto 2 dice allí, bueno, el primero, hacer duelo. En el segundo, él resalta los atributos de Dios y dice, Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman,
y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Y luego él empieza a recordar las promesas del Señor. Ese como punto 3. Hacer duelo, reconocer los atributos de Dios y como tercer punto, pedir perdón por los pecados propios y de la familia. Él empieza a pedir perdón por los pecados de Israel. Y luego en el cuarto punto, él empieza a recordar las promesas de Dios que implican obediencia. En el versículo 8 y 9 dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. O sea, él recuerda esa promesa de Dios. Y les digo que yo tomé ese punto y me acordé que hace muchos años también tuve una situación difícil de salud y nunca olvido que a través de su palabra, por eso les recalco tanto que la palabra es el ancla que nos sostiene. En ese momento el Señor a través del Salmo 91, 9, 10, que dice, y porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Y me acuerdo que en ese momento, para mí, de verdad fue lo que me fortaleció y pude salir en victoria también de esa situación que también fue un de repente de Dios. Y por eso cuando yo leí esa parte de Nehemías, el recordar las promesas de Dios, yo recordé, o el Señor, su Espíritu Santo me hizo recordar esa promesa de Dios. Y luego, otro punto que tomé fue que, finalmente él hace una oración de súplica en el versículo 11, pidiéndole que pusiera en el corazón del rey el deseo de ayudarlo en toda la reconstrucción. Claro, porque Nehemías sabía que él iba a necesitar madera, que iba a necesitar muchas cosas para reconstruir a Jerusalén. Y yo en ese momento tomé ese punto y empecé, Señor, Nehemías sabe lo que él necesita para reconstruir a Jerusalén, pero yo no sé qué necesito para que mis pulmones sean reconstruidos, Dios, pero tú sí lo sabes. Y así como Nehemías te está pidiendo favor y gracia para su vida delante del rey, yo te pido favor y gracia delante de los médicos, para que ellos me puedan atender y me puedan hacer lo que me deben de hacer para salir de esta situación. Entonces, cada punto yo lo iba tomando para mí, de la palabra de él. Y luego, dice que él, en el punto 6, él tuvo diligencia para actuar y buscar la ayuda del rey. En el capítulo 2, dice que Nehemías se va a Jerusalén y él le dice al rey que, el rey le pregunta que por qué está triste y él le cuenta. Y el rey le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y miren lo primero que hace Nehemías. Después de orar al Dios del cielo, le contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Y él le pregunta, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Es decir, que para el rey Nehemías era importante, le tenía cariño. Y él le dice, después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición y fuera de eso le pide cartas y le pide varias cosas, instrucción, suministros de madera, bueno, le pide varias cosas. Y el rey concedió esas peticiones. Y efectivamente así fue conmigo, la verdad. Dios concedió las peticiones de mi corazón y la médica internista que me estaba viendo, cuando supo, era muy querida, y me dijo, de ahora en adelante, Amalfi, ya yo no te puedo seguir tratando, pero te quiero recomendar un neumólogo que es excelente porque le dio hace poco COVID y casi se muere. Y tú sabes que cuando a un médico
llega a esos puntos, se vuelve muy sensible. Y este médico es muy sensible y ayuda muchísimo. Yo todo el tratamiento me lo tenía que hacer con la EPS de Sura y efectivamente fue así. Me remitió donde un neumólogo excelente, donde un cirujano de tórax excelente y empecé yo de verdad a sentir, Padre, de verdad que tus herramientas son efectivas, Padre, tus herramientas son efectivas. Luego, también una parte muy importante y es en el punto 8, es reconocer que así como la presencia de Dios es real, la presencia del enemigo también es real. Y ahí dice en el versículo 10 que cuando Nehemías llega a reconstruir a Jerusalén, dice, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, o sea, de la llegada de Nehemías, y se molestaron mucho, porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Siempre, recordemos que siempre, así como dice la palabra, así como el Señor vino a traer vida, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y él no estaba de acuerdo. Y así mismo, eso mismo lo experimenté en mi vida. Aunque sentía la presencia de Dios, también sentía la presencia del enemigo. Y tristemente también la sentí contradictoriamente, a veces por medio de los médicos, porque aunque tuve médicos especiales, también hubo médicos que, Dios mío, apretaban mi alma y mi corazón. Hubo uno que me dijo, porque uno de los exámenes importantes que me tenían que hacer, era un examen que él me dijo, te puede llevar a cuidados intensivos, y eso me marcó horrible, horrible. Pero Dios de verdad que lo conoce a uno tanto, que una noche me acosté como muy angustiada y tuve un sueño, un microsueño donde Dios me mostraba el examen que me tenían que hacer y o sea, fue un microsueño donde me metían ese tubo acá a mi garganta y no me dolía y yo sencillamente, wow, esto era, o sea, fue algo así y eso de verdad, a partir de ahí sentí paz con respecto a eso. Pero llegó el mes de abril y yo hasta ahora no me habían hecho, ya me habían hecho muchos exámenes, pero exactamente el que necesitaba no me lo habían hecho. Y otra vez me puse mal y otra vez me tuve que ir para la clínica. Días antes Dios estaba orando y yo sabía que Dios estaba orando, yo tenía certeza en mi corazón que Dios estaba orando. Porque así como les decía ahora a través de esa cita bíblica de Pedro cuando camina en el mar, cuando el Señor Jesús ve que ellos están en ese momento de angustia, Él se acerca. Siempre el Señor en momentos de crisis, Él se acerca. Y yo sentía que Dios estaba cerca. Y ese día, otra vez en la clínica, días antes, había salido ya me habían enviado a hacer otro segundo TAC. Y en el segundo TAC, para la gloria del Señor, el nódulo había desaparecido. Dios había destruido el nódulo sin tratamiento, porque como les digo, hasta ese momento yo no había tenido ningún tratamiento, absolutamente nada, solo las oraciones, no más. Pero más sin embargo, esos días me sentí pero tan mal, porque no hay cosa más horrible y no sé, las personas que han sufrido o tienen un familiar como el suegro de Manuela, que Dios lo ayude de verdad, que tienen problemas de respiración y que no pueden respirar en un momento dado y se siente algo, es horrible esa sensación. Y esa noche tuve mucho esa sensación y esa noche, muy tarde de la noche, llamé a Harold y a Luz Helena y ya llegó un momento en que Harold me dijo, vete para la clínica porque mi pecho sonaba horrible. Llegó un momento en que él me dijo, ¿qué es lo que suena, Malfi? Yo le dije, mi respiración. Me dijo, ¿tu respiración? Y le dije, sí. No, mejor andate para la clínica. Y la verdad me fui
Y aunque había salido el día anterior lo del nódulo, mi corazón estaba otra vez súper agitado, súper entristecido. Y llegué allá y otra vez me hicieron como ese rescate que le hacen. Y bueno, me hicieron el tratamiento, volví a salir y yo solamente le oraba y le decía, Señor, ¿cuándo me van a mandar a hacer ese examen que era el más importante? Hasta que llegó el día en que me autorizaron ese examen. Y la verdad les digo que siempre la palabra de Dios como esa ancla sosteniéndonos. Esa noche me llamó una persona y me compartió una palabra de Dios que está en Marcos 8, yo se las voy a, para terminar, porque con eso fue como nuevamente el Señor como esa ancla sosteniéndome en medio de la situación. Marcos. Está en Marcos 8, del 22 al 25, yo se las leo, dice: Jesús sana a un ciego. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y le dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Cuando esta persona me compartió esa noche que estaba yo así como debilitada y me dijo, la verdad es que a veces el Señor hace milagros en etapas y siento que Dios está haciendo en ti un milagro en 2 etapas. Ya hizo la primera etapa, que fue la destrucción del nódulo. Ahora vamos por la segunda etapa. Y la verdad que eso tocó mi corazón y yo me puse, a mí me gusta estudiar la palabra, y me puse a mirar y a pedirle al Señor que me hablara a través de esa palabra. Y la verdad empecé a estudiar de que ese ciego no era de nacimiento. Y yo le decía al Señor, yo tampoco de nacimiento he tenido problemas de respiración, Padre. Eso me ayudó de verdad muchísimo. Y empecé a entender que el Señor es soberano para hacer sus milagros, que así como algunas personas le dicen, sé sano y sana, a otras nos hace los milagros por etapas. Y la verdad es que a través de que me hicieron por fin la broncoscopia, les digo que fue una bendición. Después de que me hicieron ese examen y me hicieron la biopsia y lavado, no sé, varias cosas, yo me he sentido mucho mejor, gracias a Dios. Ya los resultados de la biopsia y todo esto ya salieron, pero la cita con el neumólogo y con el cirujano de tórax la tengo para agosto 3. Y hoy uno de mis hijos, o ayer uno de mis hijos me decía, ¿y por qué vas a testificar? ¿Por qué vas a testificar si aún no te han dicho nada? Yo le dije, porque yo siento en mi corazón que yo ya estoy sana. Porque esa es la fe y es la certeza que hay en mi corazón, de que yo ya estoy sana. Entonces, y como les digo, la palabra de Dios, cuando leí yo este milagro de Dios, del Señor Jesús en 2 etapas, yo dije, Señor, tú me estás hablando y es para mí. Y finalmente me envió uno de los médicos de acá de la iglesia, que han estado tan pendientes de todo mi proceso, y de verdad le doy gracias al Señor por ellos. Me mandó una notica que corroboró lo que sentía en mi corazón y yo la voy a leer textualmente y con eso termino.
me escribió: Amalfi, más allá de la sanidad física, como dice en Marcos 2, al Señor le importa la sanidad de nuestro corazón. Y allí va incluida la fe. Recuerda confiar en Él ciegamente. Sabemos que lo que Él comenzó en tu vida, con ese nódulo que quitó y que no es un cáncer, Él seguirá haciendo cosas buenas en tu vida y las terminará de hacer perfectas en su tiempo. Ya hace falta muy poco, ten paciencia. Entonces, gracias y solamente le doy la gloria y la honra al Señor. Vamos a hacer algo, pongámonos de pie. A través del testimonio uno ve el obrar del Señor de una manera especial. Todos estamos ávidos de oír un testimonio. La mayoría de los testimonios están grabados en la palabra de Él. Pero hoy, con ese amor que nos envuelve a todos, porque somos hermanos en la fe, creemos en el Dios verdadero a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero que hoy usted y yo oremos, dándole gracias a Dios por la vida de Amalfi y por ese testimonio. Ese testimonio es como un pedacito de esta palabra, donde ella tomó una palabra de Nehemías, la hizo suya, y a través de esa fe en esa palabra que está escrita en el libro de Nehemías, pudo seguir caminando en fe a través de las dificultades y las crisis que todos estamos pasando. Ponga sus manos, dirígelas hacia acá. Gracias, Señor. Tú eres el poderoso, el creador de cielo y tierra y de nuestras vidas. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, diciéndote que te amamos, Señor, y que cada día te queremos conocer más. Gracias por todas las dificultades por las que ha pasado Amalfi en este momento, porque eso nos han servido a nosotros para oír del testimonio de ella y crecer en fe, tanto en ella como en su familia, como nosotros que somos la familia de la fe. Hoy bendecimos la vida de cada una de las personas que ha tenido que ver con este proceso, con los hermanos en la fe que han estado orando, con las personas que han estado mandando alguna palabra, con las que han estado en esas clínicas, médicos, auxiliares, gente que ha ayudado, administrativos en las áreas de la GPS. Gracias por cada una de esas personas que en algún momento pudieron poner su granito de arena para que este testimonio se diera hoy aquí en este lugar. Hoy bendecimos tu nombre y sabemos que todo está bajo tu señorío. Tú gobiernas por toda la eternidad, siempre y nunca lo dejarás de hacer. Y por eso hoy bendecimos la vida de Amalfi, declaramos que ya fue la palabra declarada, que ya está libre de cualquier inflamación, tumor, infección, lo que sea que haya existido ahí, y que su corazón ha ido creciendo, como está creciendo el de nosotros, al oír el testimonio de ella, creciendo en fe, en amor, en gozo, en paz. Te amamos, Señor, y te bendecimos y glorificamos tu nombre, y démosle un aplauso al Señor por lo que Él está haciendo. Muchas gracias. Está el mío. No me lleven mis notas. Apaga el micrófono. Pues después del testimonio, ¿qué vamos a decir? Ya fue dicho prácticamente todo. La mayor bendición, yo creo que es cuando uno oye un testimonio de la gente tan cercana, ¿cierto? Que ha estado allí y cuenta de una manera tan sencilla y tan natural como lo ha hecho ella, de todas las maravillas que Dios está haciendo y está haciendo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros Dios está trabajando. Y lo bonito de esto es que nos anima a seguir, porque esto es el ánimo que nos da, nos anima a seguir, a pesar de las dificultades. Ha escrito un mundo de cosas, pero con lo que Amalfi dijo, yo ¿para qué voy a hablar sin 10 minutos? En 10 minutos podemos decir algunas cosas para confirmar o para reafirmar eso que Amalfi ha dicho, porque algo de lo que ella dijo es muy claro.
oímos testimonios de personas y a veces nos aislamos de los testimonios que están escritos en la palabra. En esta palabra están escritos todos los testimonios de vida, comenzando por el mismo Hijo de Dios, de Jesucristo. Y si nosotros nos acercamos a esa palabra, podemos dar fe por lo que leemos allí, de que Dios está obrando en nuestras vidas y nos está dando herramientas para poder seguir viviendo. Y una de las cosas que yo había puesto aquí, que he puesto fe en medio de las crisis. ¿Qué es tener fe en medio de las crisis? Porque todos hemos oído, como ella dijo, desde noviembre, que empezó con esa, antes de noviembre yo creo que había empezado con esa tos y esa molestia, todos los procesos que ella ha venido teniendo hasta ahorita, apenas prácticamente en abril, finales de abril o mayo, donde ya tiene un diagnóstico de unos exámenes, donde ya pasó por diferentes exámenes que a veces son molestos porque una broncoscopia es muy molesta, con todo lo que el médico dice o otro dice, con todos esos médicos que a veces se creen muy sabios o muy bien informados, lo que sea, pero no saben lo que pueden producir en un paciente cuando dicen cosas de pronto que asustan al otro que está pendiente de algún examen. Y si yo les preguntara a ustedes hoy que están aquí, ¿cuántos de ustedes están pasando por una crisis? Yo creo, no van a levantar la mano, no necesitamos levantar la mano. Yo creo que si les preguntara, todos levantaríamos la mano. Porque estamos a veces pasando por una crisis, saliendo de una crisis, entrando en otra crisis y estamos en un proceso de día y de día y de día, donde nosotros estamos viviendo situaciones que no queremos vivir y eso hace que vivamos a veces con angustia, con temor, con ansiedad. Y usted puede estar hoy aquí con una crisis de salud, como pudo estar Amalfi. Hay varias personas que pueden estar en una crisis de salud, que tienen un diagnóstico, que le han dicho alguna cosa negativa o que tienen temor a hacerse algún examen porque piensa que le puede salir algo malo y eso le puede producir angustia, ansiedad, temor, estrés. O en su matrimonio, ustedes dicen, tengo una crisis de matrimonial grave, tengo una situación que no le vemos solución, no sabemos por dónde salir y estoy a punto de tomar una decisión de un divorcio. O de pronto en la parte económica, una situación económica que no da más espera, que no hay cómo pagar algunas cosas, que los servicios, que los acreedores, en fin, las cuentas siguen llegando y no sabemos cómo, a quién recurrir. Y hemos recurrido de pronto a otras personas, a orar, a pedir ayuda, lo que sea, y esa situación existe. O sea, está pasando. O otros que no saben por qué están vivos y tienen una crisis existencial y de pronto dicen, no quiero vivir más, estoy con deseos de morirme, no quiero más vivir porque no sé quién soy, no sé para qué tengo vida, como le pasó a muchos de estos personajes que están escritos aquí en la palabra. Pero yo tengo buenas noticias para cada uno de los que estamos aquí, porque todos hemos pasado por crisis que a veces nos producen, como digo, estrés, angustia, ansiedad, dolor, depresión. Pero si yo les volviera a preguntar a esa persona, porque no voy a pedir que levanten su mano, a esa persona que tiene una crisis en su matrimonio, si aún está casado, y esa persona, los que están ahí sentados, que pueden estar pasando por esa situación, dicen, sí, aún estoy casado, usted está siendo bendecido. Usted está siendo bendecido. ¿Saben por qué? Porque ha perseverado. Había podido tomar una decisión hace mucho tiempo de haberse separado de su esposo o de su esposa, pero ha persistido, ha perseverado. Y si yo le preguntara a otro si tiene una crisis o tuvo alguna crisis económica hace unos meses o años y hoy está aquí y tuvo con qué comer y tuvo con qué pagar los servicios de pronto la semana pasada o lo que fuera, y usted me responde sí, usted está siendo bendecido, porque a pesar de la crisis ha salido adelante, ¿sí? Lo mismo con la salud, como ha contado Amalfi con estas circunstancias. Todos tenemos el regalo más grande que existe, que es el regalo de estar con vida. Porque las crisis pueden que lleguen, pero hay un regalo enorme que no valoramos, de que Dios nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Pero no solamente para pasar por las crisis y para pasar por las dificultades. Como decía ella, la palabra lo dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí el mundo, ¿sí?
Entonces, vamos a darle un aplauso al Señor, porque a pesar de todas las crisis, a pesar de todos los problemas por los que hemos podido pasar, estamos con vida, estamos con salud, estamos con todo. Ahora, hay situaciones que tenemos que seguir enfrentando, porque la cuenta sigue, porque de pronto la salud hay que esperar otro examen o hay que hacer un tratamiento, o porque la parte del matrimonio hay que resolverla, pero todo eso es una esperanza a los que tenemos fe de que se va a resolver. El problema es cuando ya la fe dice, no, no puedo más. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir perseverando en esa fe? Hemos, como dije antes, basado en historias bíblicas. Y nosotros, si yo le preguntara aquí a alguno dónde nació Messi, todo el mundo sabría dónde nació Messi, ¿cierto? Porque es un personaje importante. Y si le preguntara dónde nació Pablo, yo creo que muchos no sabrían dónde nació. Y si le preguntara dónde nació algún personaje de la Biblia, de pronto no sabrían. Porque nosotros muchas veces estamos tan interesados en los personajes que están de moda a nivel del deporte, a nivel de la televisión, a nivel de la radio, a nivel de todas las áreas de comunicación, y creemos y seguimos a todos esos personajes de una manera permanente. Y sabemos la vida de todos esos personajes. Y cuando nos hablan de algún personaje bíblico no tenemos ni idea quién es, ni cómo actuaba, ni qué pasó, ni todo eso. Y necesitamos conocer a esos personajes porque la vida de ustedes y la mía no está basada en lo que, de pronto lo que Maluma es como cantante, un ejemplo, o como lo que es Messi como jugador de fútbol. Yo estoy emocionado porque veo a Messi y quiero tomar fotos con Messi y todo, pero al final Messi no me deja sino un recuerdo de un buen futbolista, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Pero ¿cuántos de estos personajes no investigamos un poquito para hacer, como contaba Malfi, en la vida de estos personajes, cómo me aportan para yo seguir caminando en fe, conociendo a ese Dios que está por detrás de estos personajes, mostrándonos la vida de Él, para que yo pueda llegar a tener una vida de paz, de gozo, de amor, y cumplir ¿qué? Ese propósito por el cual aún nos tiene con vida. Porque como dije antes, el mayor bendición es que ustedes y yo aún estamos vivos. No nos hemos muerto, estamos vivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos sido levantados en una cultura de la inmediatez. Yo le pongo la cultura de la idiotez, porque todo lo queremos rápido, ¿sí? Y eso no funciona. Cuando usted no pasa por procesos, usted no puede aprender del proceso. Todos estamos pendientes de hacer un clic y que ya tenga el tipo allí trayéndome la comida que pedí, ¿sí? Estamos sentados en el restaurante con un aparatico que hemos comprado la comida y mirando a ver si a qué hora vibra ese aparatico para que me traigan la comida. Y nos empezamos a desesperar cuando llevan 5 minutos, 7 minutos sin haberla traído, porque queremos es ya todas las cosas. Y aunque hemos compartido esto, queremos todo en un momento, de un momento a otro, que sea así, con un clic y ya aparezca todo. Y eso nos permite, o no nos permite más bien, que Dios trabaje en nuestro corazón. Hace 8 días compartimos de Gedeón. Y yo conté la vida de Gedeón para que supiéramos que él estaba mal de su autoestima, se quejaba, etcétera, etcétera, pero Dios le fue trabajando hasta que él fue capaz de vencer a todos los madianitas con un ejército de 300 personas cuando los otros eran más de 135,000. Pero eso no sucedió de un día a otro. No que Gedeón se le apareció el Señor y le habló el ángel del Señor y le dijo tal cosa y entonces él hizo el holocausto y mandó a llamar a las personas y todos los soldados se reunieron y todos los pasó por el río, toda la historia que yo conté y fueron al otro día ya había derrotado. Esto fue un proceso de días, meses, no sé exactamente cuánto se demoró, pero eso no fue de un día a otro. Y nosotros queremos resolver todas nuestras circunstancias en un día o en 2 días. Cuando Dios es el que tiene el control y Él sabe qué momento, cada día, cómo hace para que nosotros podamos llegar a tener lo que Él ha dicho que nos ha prometido, que es una vida no sin aflicciones, es una vida con dificultades, pero con la paz, como ella lo dijo, con el gozo y el amor de saber que pasó de una crisis y su corazón se levantó en fe y se llenó de esa palabra del Señor para producir algo en ella
y en todos nosotros. Entonces tenemos que empezar primero por alejarnos de tantos medios de comunicación. Es una lucha, no cree que yo no la tengo. Todos los medios de comunicación están permanentemente a través de las redes sociales, a través de todo, mostrarnos, dándonos a entender un egocentrismo. Nos hablan mentiras, nos hablan de nosotros, son jueces de todo el mundo, buscan la perfección, que nosotros seamos perfectos, y nosotros a veces nos comparamos con todas esas personas que salen en el Facebook y mostramos todo lo que no somos, porque ¿a quién le gusta salir en una foto de Facebook con la cara más fea? Todos queremos aparentar algo, estamos en el club tal o nos fuimos para la playa tal y poniendo un mundo de fotos para que la gente vea y nosotros mismos envidiamos a la gente que está en un proceso de esos. Cuando vemos la foto de fulana que era digamos, o el tipo que no levantaba nada en el colegio, ¿sí? Y lo vemos con una muchachota y dice, este tipo, ¿dónde se? Le produce envidia a la gente, ¿sí? ¿Cómo se pudo levantar esa señora o esa mujer y estar en tal parte? Porque eso es lo que nos muestran todas esas cosas y nos quitan de la mirada de lo que somos como personas, de lo que somos como individuos, de lo que somos como hijos de Dios o como criaturas hechas por Dios, pero que ahora somos hijos de Él. Entonces no nos dejemos distraer de tantas cosas negativas que a veces están robando nuestro tiempo para aprender de las cosas positivas de lo que Dios nos está dando allí, que es la palabra de Él y la confianza en Él. Todas sus circunstancias, todos sus problemas, todas las crisis que estemos padeciendo son la mejor herramienta que nos van a producir en nosotros la transformación que Dios quiere producir, porque nuestra vida va siendo transformada y de victoria en victoria, de victoria en victoria, llevando la palabra a la confianza plena en Él, porque Él ya hizo todo por nosotros. Y como dije hace 8 días, y el mayor regalo que tenemos es la vida eterna. No hay mayor regalo que ese, que una vida eterna. ¿Qué pasa con nosotros también? Queremos evitar todo dolor o pérdida, lo que cueste sacrificio, todo lo que nos dé más confort, más tranquilidad, que no hagamos nada, que todo nos llegue a la boquita o a la manito sin hacer nada, eso lo estamos buscando, porque no nos gusta sacrificarnos por nada ni por nadie, porque ese es el mundo con que hemos estado caminando tanto tiempo y estamos viviendo una vida artificial. Yo veía ahora que estamos tratando me ponía a oír de todos esos que están funcionando ahora de esa metanoia no, de metaverso, y esa vaina de la inteligencia artificial y de todas esas cosas. Decía yo, increíble que la gente hoy día piense, no sé si lo compartimos del grupo de hombres en otra parte, en tener un terreno virtual, en que compre un terreno virtual, y creo que hace 8 días hablé de eso también, o tener un carro virtual y que lo recoja alguien de forma virtual y él esté sentado en su casa sin moverse, sin nada, sin ningún sacrificio, solamente está pagando con una moneda virtual y que lo recoge un carro y él está con un aparato en su cabeza que está haciéndole ver como si estuviera yéndose para una finca, yéndose para tal parte, viajando, montado en un avión, y es virtual, está sentado en su casa. Pero imagínense, esa es la vida artificial, una vida paralela a las dificultades, a lo que Dios nos dice que tenemos que vivir para poder crecer. ¿Qué pasa también? Estamos buscando psicólogos, asesores de matrimonios, psicólogos pues que nos ayuden, algo para el trabajo, que nos pasen las dificultades. ¿Cuál es la respuesta más común cuando la gente no quiere vivir un proceso? ¿Qué es lo que le responden a uno? Pues si tu mujer es tan talentosa, sepárate, ¿cierto? Y a veces hacemos un proceso muy corto con la persona que tenemos que hacer el proceso y recibimos la información y como dijimos, hicimos el proceso de 1 mes o 2 meses, intentamos y no funcionó, entonces la respuesta más sencilla es, me separo, me voy de ese trabajo, no sigo trabajando allí, ¿sí? O no sigo yendo a tal parte, porque creemos que esa persona que nos está dando esa información, nos está dando ese consejo, ya terminó todos sus consejos. Y no vamos donde verdaderamente el psicólogo, el médico, el que nos levantó, el que nos hizo, que es el Señor y a través de su palabra. Por saltarnos los procesos, impedimos a Dios que empiece a formar nuestro carácter, que sea un carácter parecido al de Él.
Y a través de esas crisis tengo un encuentro con Él para poder aprender a tener carácter. ¿Cómo es el carácter? Como el de Cristo tuvo. Miren, la aflicción, los problemas van a durar toda la vida. Usted no se preocupe que si hoy no es gripa, mañana puede ser neumonía, puede tener de todo. Pero con Dios yo estoy tranquilo a pesar de lo que llegue. ¿Sí? Problemas con el esposo o la esposa, toda la vida lo van a tener. Pero con Dios yo sé que los voy a solucionar. No es porque yo cambie de esposo o esposa que voy a solucionar mis problemas. Entonces, problemas en el trabajo voy a tener, así me cambie de trabajo, así me pongan de jefe, así me quiten de... Pero el problema no es ese, el problema es saber que Dios me tiene con un plan y un propósito para allí. Entonces no debo abortar el proceso que Dios me tiene. Mire, con Dios la aflicción produce un propósito de vida eterna. Dios usa la aflicción con un propósito de vida eterna. Pero sin Dios nos lleva a la muerte, a la destrucción. Cuando usted tiene problemas y está en crisis y está sin Dios, generalmente termina mal. Pero cuando está con Dios, entienda que está con un propósito para vida y para vida eterna. Es decir, porque Dios lo mandó a hacer algo a esta tierra y lo está transformando y trabajando. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué nos falta? ¿Ustedes creen que tenemos fe? ¿Sí o tenemos fe o no tenemos fe? ¿No tenemos fe? ¿Quiénes vinieron el sábado pasado? Acuérdense, nosotros nacemos, Dios pone la fe en nosotros. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, nos pone la fe de Él dentro de nosotros, que es parte fundamental. Entonces, a través del Espíritu Santo tenemos fe. Y es fundamental tener fe, saber que tenemos la fe. Segundo, la fe viene ¿por dónde? Por el oír la palabra de Dios, por oír estos testimonios de lo que está escrito ahí, por oír testimonios de otras personas donde nos hablan de la palabra. Entonces dice que la fe viene por el oír. Y como dije antes, es un fruto del Espíritu Santo. Dentro del paquete del fruto del Espíritu hay una partecita que se llama fe. O sea que todos tenemos fe, a los que hemos creído. ¿Qué hay que hacer para poder, o sea, qué nos falta? Si ya tenemos la fe, ¿qué nos falta? Algo que les comenté hace 5 o 10 minutos. Perseverar. Perseverar. Y cuando usted comienza a perseverar, es porque usted ya entiende que usted tiene un llamado. Entonces, si tenemos la fe, perseveramos y hemos entendido que tenemos un llamado para estar vivos aún en esta tierra, usted camina sin problema. Tiene la fe, persevera en lo que usted se propone, no deja que su matrimonio se acabe, a pesar de que tiene dificultades, a pesar de que el médico la maltrate, usted busca por otro lado, busca el examen, busca que se lo hagan, consigue la plata donde sea, consigue el trabajo donde sea, persevera, porque usted sabe que a través de esa dificultad que usted está teniendo, hay un llamado para usted. ¿Por qué? Porque a través de ese llamado usted va a hacer testimonio. Si Amalfi no persevera, no estaba aquí dando testimonio. ¿Sí me entiende? Perseveró buscando, llamando, preguntando, y la familia de la fe la acompañó en ese proceso. ¿Sí? Por eso era importante tener una familia de la fe. Además de la palabra, la familia de la fe, ella se impulsó por esa fe que tiene el Señor y perseveró. Y sabe que tiene un llamado. ¿Y el llamado de ella es cuál? Dar testimonio. Hoy está dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Entonces está contándole a ustedes. Y yo creo que todos hemos crecido con el testimonio de ella. ¿Sí? Y lo hemos visto aquí. Esa perseverancia tiene que ser para fortalecer esa fe. Y eso tiene que ser claro en nosotros. Mire, la perseverancia nosotros no hemos entendido. Y yo me ponía a pensar en algo muy sencillo. Porque dice que la fe debe ser refinada por la aflicción o por la dificultad. La fe, se aumenta a través de la aflicción y del problema. Y se me vino a la cabeza algo muy sencillo, que me imaginé a la gente que recoge oro.
Porque dice que el oro es purificado, se purifica, se pone más costoso y todo, se le quitan las impurezas a través de ¿qué? Del fuego. Entonces me imaginaba yo la gente que recoge oro, que busca oro en las lagunas, en los ríos. Y usted ve que gente, la mayoría es gente pobre. Sacan oro, le hacen la batea, le sacan todo el cosito, ¿sí me entiendes? Y hacen un escándalo porque encontraron 3 pepitas. ¿Y qué hacen inmediatamente? Encontraron 3 pepitas y van y se las venden a otro. ¿Sí? Les ganan 10 pesos, un ejemplo. Y con esos 10 pesos, ¿qué hacen? Se los beben o hacen cualquier cosa y al otro día están otra vez. Tenemos que ir a buscar oro. Y van y vuelven y buscan oro. ¿Quién gana allí? El que le compra el oro, va juntando el de este, el de este, el de este, y al final termina purificándolo, haciendo un lingote o lo que sea, y vendiéndolo, y empieza a usar a esos personajes para que trabajen a él. ¿Sí? Pero eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ustedes y yo hemos sido diseñados y Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el entrenamiento y nos ha dado el espíritu de Él para hacernos otros los que somos ricos. No estoy hablando económicamente, somos ricos en todo lo que Dios nos ha provisto. Pero muchos de los que nosotros, o las personas que conocen al Señor, se quedan en el río buscando la pepita. Y no saben que pierden toda su riqueza y todo regalándosela a otro, o vendiéndola por cualquier cosa. Entonces imagínense todo lo que ustedes y yo tenemos, que es la fe, que es el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, lo vendemos por cualquier cosa, o le entregamos por cualquier cosa, y entonces no crecemos, y entonces al final del tiempo no tenemos gente a que nosotros le podamos enseñar, porque somos iguales a la mayoría de las personas, que sin fe, o sea, no pueden hacer nada más sino vivir del día a día del pedacito que les queda. Pero si ustedes y yo entendemos que somos hijos de Dios, que nos ha depositado en nosotros un corazón lleno del poder del Espíritu, nosotros podemos trabajar para sembrar en los demás, para ser el día de mañana esas personas que ayuden a otro, ¿sí? Y le muestren el camino correcto. Buscadores de oro en el río, puse allí. Y eso fue esta mañana fue que se me vino a la cabeza decir, ¿cuánto tiempo yo he perdido quedándome solamente con la pepita chiquita, en vez de haber ido a refinar? Y sentía como el Señor me decía, refinar con el fuego el oro, ponerlo más puro, necesito primero trabajarlo en tu corazón. Porque necesito trabajar en tu corazón para quitar lo que impide que tú seas ese personaje que te muestres rico ante los demás, no rico por economía, sino porque estás lleno del poder de tu Espíritu Santo, o de mi Espíritu Santo. Y entonces empecé a entender que toda esa aflicción, todas esas dificultades que he ido pasando durante muchos años, o que se presentan cada rato, eran para darle gloria a Dios, porque estaba trabajando en mi corazón para ponerme en el lugar que yo debía estar. Y eso me permite también a veces entender que fui llamado con un propósito especial, que es compartir la riqueza que Dios me ha dado a otro que aún no la ha entendido, que no la tiene. Entonces, si yo soy rico y comparto mi riqueza que me la da Él, yo tengo que mirar a ver cómo estoy limpiando mi corazón. Y empecé a ver también que la tierra, Dios te da la semilla y la pone en tu corazón, ¿sí? Y la tierra eres tú, pero esa tierra tiene que ser, como cuando la parábola del sembrador es muy frecuente, que uno la ha oído varias veces. Esa parábola del sembrador dice que esa semilla cae a veces en un lugar donde hay mucha piedra. ¿Y qué pasa con la piedra? No tiene profundidad, no deja penetrar esa semilla, muy poquita tierra. Y entonces, ¿qué pasa? No da fruto, no da raíz, porque no se puede meter dentro de la tierra, porque no tiene... Y le empecé a preguntar al Señor, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y me dijo, tu corazón muchas veces está lleno de piedras que impiden que la semilla, que es mi palabra, pueda comenzar a afincarse a través de las raíces que yo quiero que se extiendan dentro del corazón. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Y esa es la respuesta que el Señor me ha dado. Pónganse de pie un segundito. Vamos a orar.
para que esas piedras que impiden que ustedes y yo podamos dejar que las raíces entren en mi corazón o entre nuestro corazón, se puedan extender. Cierre sus ojos un minuto, apague la luz un segundito. Vamos a hacer una oración basada en el Salmo 55. Usted va a entender y le va a decir de corazón lo que yo les voy a hablar aquí y usted lo van a repetir conmigo. Es un salmo de David donde yo le he agregado otras palabras que el Señor nos ha dado para que ustedes y yo quitemos hoy definitivamente esas piedras que impidan que la raíz de su palabra comience a extenderse dentro de nuestro corazón, a penetrar dentro de nuestro corazón y podamos cumplir ese llamado perfecto que Dios nos está haciendo, perseverando, caminando con Él. Dígale, cierre sus ojos un minuto y dígale: Señor, hoy te entrego mis cargas, mis preocupaciones, mi ansiedad, mi rabia, mi culpa, mis rencores y mis temores. Sé que tú cuidas de mí y tu palabra dice que no permitirás que los justos tropiecen y que caigan. Tú nos consuelas en todas nuestras crisis para que nosotros podamos consolar a otros. Hemos sido oprimidos, agobiados, maltratados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. He tenido incluso pensamientos de abandonar mi casa, mi familia, mi cónyuge, mi trabajo, la iglesia y hasta pensamientos de abandonar esta tierra. Quiero morir muchas veces, pero hoy, Señor, me levanto y declaro victoria sobre todas las crisis, porque entiendo que no debo confiar en mis pensamientos, en mis emociones, en mis sentimientos, sino solamente confiar en ti, Señor, y en tus promesas. Tú eres un Dios poderoso, que a través de tu Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de los muertos, me dices que la victoria ya fue dada. Pongo mi confianza solo en ti, que estás renovando mi mente para ver en todas las crisis y dificultades tu presencia y que siempre serán para mi bien. Gracias, Señor, por las oraciones y por la compañía de mis hermanos en la fe, pues me motivan a seguir perseverando en mi llamado con una fe fortalecida. Amén y amén. Siéntese en un minuto, por favor. Esta es una declaración para limpiar nuestro corazón de todas las piedras. Por fe lo digo, su corazón ahora es una tierra fértil para que el Señor siembre en ella la palabra que hay para cada uno de ustedes. Recuerden lo que dije antes, cada uno de nosotros fue levantado para darnos vida y vida en abundancia. Cada uno de nosotros tiene un propósito de vida claro. Nos falta una sola cosa: perseverar y entender el llamado por el cual Dios nos ha traído a esta tierra. Cuando ustedes y yo podamos entender eso, la vida comienza a caminar de una manera diferente. Si ustedes van a la palabra y buscan la vida de Pablo, Saulo de Tarso se llamaba, cómo a través de su vida empezó a cambiar, empezó a ser transformado, verán en ese hombre un estilo de vida que solamente a través del Espíritu Santo una persona puede tener.
porque después de perseguir a los cristianos, después de echarlos en la cárcel, de estar en la pedrea cuando apedrearon a Esteban, después de que Dios le habló a su corazón, fue un hombre que se entregó en todo por él. Yo quiero leer este pasaje que está en Filipenses 3:13-14 y decirles lo que él dice aquí, lo que él decía en ese momento. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál era la meta de él? Conocer a su Salvador, a Jesús, ser como él, ser todo lo que Cristo tenía pensado para él. Él no quería defraudarlo en nada al Señor, ser como todo lo que el Dios pensaba de él. Y él empleaba toda su energía. ¿Para qué? Para compartir la palabra, para visitar a los que estaban oprimidos, para orar, para perseverar. Y este hombre estuvo en todas partes. Fue entrenado de una manera difícil, porque estuvo varias veces en la cárcel, estuvo desnudo, estuvo oprimido, fue castigado, golpeado cientos de veces, pasó por todo, estuvo en varios naufragios, lo querían echar al mar, pero él siempre aparecía con una palabra. Y ese pasaje bíblico donde él está a punto de naufragar, él ya le había dicho a las personas que iban a salir con él: no zarpemos, porque no hay confianza por lo que está sucediendo, que vamos a naufragar. Y no le hicieron caso. Y en medio del mar, cuando el barco empezó a naufragar por la tormenta, etcétera, lo quisieron echar a él al mar, que le decía que él era el culpable de lo que estaba pasando. Y él simplemente le dijo: no se angustien, no va a pasar nada. El Señor habló esta noche y todos van a conservar la vida. Y segundo, como yo entiendo cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, yo sé que tendré que ir a testificar a Roma. Y como yo voy a testificar, el Señor no me puede quitar la vida. Sigamos adelante. Y eso fue lo que animó a todos. Eso fue lo que animó a todos, y todos los demás empezaron a creer en ese Dios poderoso, de ese Pablo, que sin ningún temor, sabiendo que lo podían echar al mar, les habló de parte del Señor. Yo quiero que ustedes y yo entendamos esto. El llamado de ustedes es enorme. Ustedes somos privilegiados. Somos tan privilegiados que el Señor nos ha ido hablando en nuestro corazón. Y yo sé que por muchos motivos, por muchas crisis, muchos de los que están aquí, están hoy aquí, ¿sí? Porque llegamos por alguna crisis, por algún problema grave en nuestra vida. Pero eso es lo que Dios ha usado para llamarnos la atención, para que le sigamos creyendo y tengamos el ánimo suficiente para seguir adelante. Fuiste creado con una misión, tienes un llamado. Y Pablo lo entendía bien y decía ahí en Hechos 20:24: pero mi vida no vale nada para mí. Dice, miren lo que dice Pablo: mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea de contarles a los otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál es la maravillosa gracia de Dios? ¿Cuál es el mayor regalo? Su vida eterna y mi vida eterna. Ese es el mayor regalo. Pero nos dice que la vida de él no vale nada, que simplemente vive para contarle a los demás esas buenas noticias. Y fuiste hecho para una misión. Dios te llamó para que te unas a él en esa misión. Tu misión es servicio. Oiga, tu misión es servicio a los no creyentes. Y tu ministerio es servicio a los creyentes. Tu ministerio es servicio a los creyentes y tu misión es servicio a los que aún no conocen. Vamos por esas personas. Es un honor ser llamado por Dios para ser parte de la familia del Señor y trabajar con Él y representarlo. Ahora que lo estamos entendiendo, no hay crisis
que nos pueda detener. No hay crisis que te pueda detener. No hay enfermedad que te pueda atajar. No hay problema económico que te pueda dificultar. No hay nada, ni tu matrimonio, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni el vecino, nada nos podrá detener en esa misión que Dios nos ha encomendado, porque Él es fiel y Él nos dice que vamos para adelante, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. No retires tus ojos de los ojos del Señor, porque las consecuencias de nuestra misión son eternas. Cada misión que usted y yo tenemos para darle a conocer a los demás es una misión por la eternidad.